Saludos a todos mis hermanos que nos están sintonizando. Es una alegría para nosotros compartir con ustedes la palabra del Señor y estar aquí con todos ustedes compartiendo el mensaje de esperanza. Le damos gracias al Señor porque hoy es un nuevo día para empezar, un nuevo día que el Señor nos regala, un día en donde su misericordia es nueva. La palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Hay una misericordia nueva para ti, una misericordia nueva para tu casa, para tu familia, para tus hijos. Y le damos gracias al Señor por esta gran oportunidad. Hoy estamos aquí apoyando al pastor que va a estar con nosotros la próxima semana. Y yo quiero que usted reciba un mensaje de esperanza en esta mañana. Ahí usted puede abrir sus Biblias, por favor, busque su Biblia, abra su Biblia con sus hijos, ahí en la sala de su hogar, únase con toda su familia para recibir este gran mensaje de parte del Señor para todos nosotros. Ahí en sus Biblias busquen Esdras, el libro de Esdras capítulo 3. Busque conmigo el libro de Esdras capítulo 3. Mantenga su Biblia ahí abierta en el capítulo 3. Vamos a recibir esta palabra del Señor. En el capítulo 3 de Esdras, vamos al versículo 1. Vamos a ir directamente a la palabra del Señor. No tenemos mucho tiempo, así que vamos directo a la palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 1. Dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 3 dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Vámonos al versículo 10. Versículo 10 dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas del rey David de Israel. Vámonos al versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Hasta lejos. Bien, quiero explicar un poquito el contexto histórico de lo que se estaba dando en este momento, para que podamos comprender un poquito más acerca de esto. El libro de Esdras fue escrito, el libro de Esdras fue escrito por Esdras en el 440 a.C. Fue escrito a los judíos y fue escrito desde Jerusalén. Se considera en su trasfondo histórico que este libro, Esdras, nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reedificación del templo. El pueblo de Israel se encontraba en un momento muy crítico, en un momento muy difícil, un momento, uno de los peores momentos que vivió el pueblo de Israel. Habían sido llevados cautivos. El templo había sido destruido. Ese templo que Salomón había construido, ese templo tan glorioso y tan grande que Salomón había construido, había sido completamente destruido. Y la tarea era reedificar el templo. Esa era la tarea: reedificar el templo, reedificar el altar a Jehová, que era uno de los principales objetivos de Esdras en esta gran tarea que Dios le había encomendado. Pero iba a ser llevada a cabo en un momento de mucha hostilidad,
en un momento de crisis. Y esta es la primera enseñanza que quiero plantear hoy. ¿Cómo levantar nuestro altar en un momento de crisis? Esdras tuvo el gran desafío de levantar su altar, de levantar el altar a Jehová en un momento de crisis, en un momento de hostilidad y en un momento en donde el paganismo se apoderaba constantemente de todos los que estaban allí alrededor. Fue demorada esa reconstrucción por la frialdad del pueblo, y le tomó 20 años reconstruir el altar a Jehová. Ojo con esto, 20 años le tomó al pueblo reconstruir el altar a Jehová, porque el pueblo tenía una frialdad. Y Esdras no solamente se enfrentaba al paganismo, no solamente se enfrentaba a esta hostilidad, sino que se enfrentaba a la frialdad del pueblo. Y no hay nada más, no hay algo que limite más los planes de Dios como un pueblo con un corazón frío. Pero estaban en un momento de crisis. Dios los tuvo que llevar a ese momento de crisis para que pudieran comprender que su estado no era el mejor, que estaban en un estado deplorable y que espiritualmente se encontraban en un estado que no podían salir por ellos mismos y necesitaban a Dios. Necesitaban a Dios. Y es la enseñanza que hoy quiero enmarcarle. Cómo poder levantar nuestro altar. Y de una manera práctica quiero mencionarle algunos puntos importantes en base a la palabra del Señor. Punto número 1, debemos ofrecer holocausto. Antes de levantar nuestro altar, Esdras ofreció holocausto. En el capítulo 3, en el versículo 2 dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Edificaron el altar del Dios de Israel. Es interesante esto, dice, se refiere a aquellos que era eternamente quemado. Se estaba refiriendo a eso que debemos llevar para quemar, esa maldad, eso que a Dios no le agrada, eso que está en nuestros corazones, que debemos llevar para que sea sacrificado, para que sea quemado. Ese es un gran desafío para nosotros como cristianos. Levantamos nuestras manos en señal de adoración y le decimos al mundo que somos seguidores de Cristo, cuando no tenemos la capacidad de llevar las cosas que a Dios no le agrada al sacrificio y para que sean quemadas constantemente. Y noten que habla de algo que es quemado permanentemente y enteramente. Se hacían sacrificios en modo de ofrenda y se podían sacrificar animales como palomas en la tradición judía, y el humo que subía al cielo era la parte final de ese holocausto. Es un acto en donde se tenía que seguir una serie de instrucciones ya previstas. La palabra del Señor dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, acepto y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Cuando habla de vuestro culto racional, en la versión NBI está diciendo es la verdadera adoración que yo quiero, porque es ese sacrificio de alabanza que sube al trono de la gracia del Señor. Pero es cuando llevamos las cosas que a Dios no le agrada para que sean sacrificadas. Hay una necesidad urgente e inmediata de hacer propiciación por nuestros pecados. Ese es el momento, ese es un momento de crisis. Esdras lo entendió. El pueblo estaba en un momento de crisis. Se encontraba en un momento de dificultad, como lo mencioné antes. Pero en ese momento, Esdras comprendió de que el pueblo tenía que hacer propiciación por sus pecados. Como lo mencionaba la ley judía, pero Pablo lo menciona después. Ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo la gracia. Y ahora esa propiciación por nuestros pecados que antes se hacía a través de un animal que era sacrificado, ahora somos nosotros que tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, acepto y agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Cuando Cristo murió, Él se convirtió en esa propiciación por nuestros pecados.
a través del sacrificio perfecto. Levanta tus manos ahí donde estás con tu familia y dile: Señor, gracias por ser esa propiciación por nuestros pecados. Gracias por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Si no hubiera sido por ese sacrificio, nosotros no estuviéramos aquí. Bendito sea el Señor. Cuando Él murió, se convirtió en esa propiciación por nuestros pecados. Y es a través de ese sacrificio perfecto que Él nos redimió y podemos recibir el perdón de nuestros pecados. La sangre de Jesús es lo único que puede borrar nuestros pecados. Y yo quiero hablarles expresamente en cuanto a este punto. Si usted ha cometido algún error, si usted le ha fallado a Dios, vaya al trono de la gracia. Porque la sangre de Jesús es lo único que puede borrar nuestros pecados. Es lo único. Cuando tú le hables de Cristo a una persona, tienes que mencionarle la sangre de Cristo, porque es lo único que va a remitir nuestros pecados. Tenemos que santificarnos primero para poder edificar nuestro altar. Esdras lo comprendió. Para poder edificar el altar a Jehová, nosotros tenemos que edificar nuestro altar. Y esto es muy importante. Tenemos que santificarnos primero. Ponernos a cuentas con Dios. Ponernos a cuentas con Dios. Es el momento oportuno para verificar, para analizar nuestras vidas, para escudriñar nuestros corazones y pedirle al Señor que nos perdone, ponernos a cuentas con Él. Es el momento de mirar atrás y ver si cometimos algún agravio contra algún hermano y ver si tomamos algunas malas decisiones con nuestra propia familia. Ver si no nos hemos percatado de los problemas que pasan a nivel interno de nuestra familia. Es el momento en donde hay que ponernos a cuentas con Dios, escapar de nuestros malos caminos, porque el que busca al Señor y se aparta, este recibirá el perdón del Señor. Escapar de nuestros malos caminos. ¿Por qué nos apartamos del mal? Estaba leyendo un escritor, me encanta mucho, y él decía que existen dos maneras por las cuales nos apartamos del mal, o son dos motivaciones por las cuales nos apartamos del mal. Por las consecuencias que eso nos traería, es la primera. Por las consecuencias que eso nos puede traer o la opinión de la gente. Muchos nos apartamos del mal por eso. Porque, ¿qué van a decir si se dan cuenta de lo que estoy haciendo? Algunos se apartan porque las consecuencias que va a traer lo que estás haciendo será terrible. Y muchas veces puede ser irreversible. Quizás nos apartamos del mal por ese miedo a la vergüenza que sufriremos posteriormente cuando las personas descubran ese gran mal que estamos cometiendo. Pero no existe un arrepentimiento más genuino que el segundo, que es aquel que radica en la base de estar consciente del daño tremendo que hemos causado al corazón de Dios. Ese es el arrepentimiento genuino, cuando viene motivado por el hecho de que estoy afrentando a Dios, de que estoy agravando a Dios. El salmista decía: prefiero caer en tus manos que caer en las manos de los hombres. No hay que temer en caer en las manos de los hombres, porque no le hemos fallado a los hombres, no le hemos fallado a una iglesia, no le hemos fallado al mundo, le hemos fallado a Dios. Así que humillémonos pues y vayamos delante de la presencia del Señor para recibir el oportuno socorro. Hay misericordia de Dios para ti que me estás viendo. Hay misericordia de Dios para tu familia. Vamos delante de Dios, humillémonos delante de Dios. Qué hermoso sería que con tu familia, agarrado de la mano, ahora más adelante usted se postre delante de Dios y pidamos perdón por nuestros pecados. Necesitamos que el Señor nos perdone. Como segundo punto, debemos cimentar nuestro altar sobre la roca que es Cristo. Cimentemos nuestro altar sobre la roca que es Cristo. No edifiquemos en la arena. No edifiquemos en la arena, edifiquemos en la roca
¿Quién es nuestra roca? Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el versículo 3, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová holocausto por la mañana y por la tarde. Me llama la atención algo en este texto, y es que ellos levantaron el altar sobre el cimiento antiguo. Ojo con esto, y quiero explicarlo bien. Ellos querían ocupar exactamente como fuera posible el sitio donde había estado construido antiguamente el altar. Ellos querían reedificar exactamente donde estaban las bases anteriores. Y esto es muy importante, porque no nos podemos olvidar de los principios. No nos podemos olvidar de las bases fundamentales que nos trajeron hasta lo que somos hoy en día. Si Cristo no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Cristo no es el que edifica la casa, en vano trabajamos. En vano hacemos actividades. En vano tenemos una vida de iglesia. En vano vivimos en una comunidad de iglesia. En vano hacemos giras misioneras. En vano hacemos asaltos evangelísticos. En vano cantamos. En vano tenemos escuela dominical. Si Cristo no es el que edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y es importante, Esdras lo comprendió. Esta casa tiene que ser edificada. Tiene que ser edificada bajo Cristo. Es Cristo nuestra piedra angular. Recordemos eso. Cristo es nuestra piedra angular. Y es importante esto. Él es el que nos guía a toda verdad. Él debe ser nuestro norte. No podemos distraernos. No podemos perdernos. No podemos extraviarnos. Él es nuestro norte. No podemos dejar los principios que se nos fueron enseñados. Esdras lo tenía claro. Él hubiera podido construir ese altar en otro lugar, pero me llama la atención que quería ocupar exactamente como fuera posible el sitio donde había construido antiguamente el templo Salomón. Ahí quería construirlo, bajo esas bases. Y es importante que en este momento de crisis no perdamos nuestros principios fundamentales que nos han traído hasta aquí como iglesia. Hay tantas cosas que se están dando en redes sociales, tantos mensajes, tantos pastores teniendo la necesidad de querer saber cuándo va a terminar esto, o teniendo la necesidad de querer saber cuándo esto comenzó verdaderamente y por qué Dios permitió esto y cuál es el motivo del cual esto sucedió. Pues eso es lo que menos importa en este momento. Lo que más importa en este momento es que tú edifiques tu altar. Hermanos, es algo personal. Es algo individual. Olvídese de lo que está sucediendo. Hay pastores ahora que están promoviendo teorías conspirativas en base a todo lo que está sucediendo. Que este virus fue creado por el hombre en un laboratorio. Tantas cosas que se están diciendo. A mí no me importa eso. Es lo que menos me debe importar como cristiano. ¿Cómo debe ser nuestra posición como cristianos frente a esta crisis? Cerremos nuestros oídos a lo que Satanás quiere que escuchemos y abramos nuestros ojos espirituales. Pensemos en nuestras vidas, edifiquemos nuestros altares. Es el momento oportuno para que tú y tu familia edifiquen su altar. Seríamos los más tontos si no aprovecháramos el momento oportuno que está dando esta crisis. Y si fuéramos iguales después de esta crisis, estuviéramos desaprovechando la mayor oportunidad que el Señor nos está dando. Es el momento de poner tu mira en edificar tu altar. Muchos de nuestros altares estaban destruidos. Muchos de nuestros altares familiares estaban destruidos. Es el momento de edificar tu altar. Cierra tus oídos a lo que puedas escuchar por ahí, aún de pastores, aún de profetas, aún de líderes cristianos. Cierra tus oídos, es el momento de escuchar a Dios. No hay una mejor fuente que escuchar al mismo Dios en tu corazón, ahí a lo interno de tu corazón. Cuando cierras la puerta de tu habitación, cuando estás en intimidad con Dios, allí reedificando tu altar, es el momento de prestar atención a lo que verdaderamente importa. ¿Cuál es la posición de la iglesia? Abrir nuestros oídos a lo que está diciendo el gobierno, abrir nuestros oídos a lo que aquellos que repudian al gobierno están diciendo. ¿Cuál es nuestra posición en realidad?
No perdamos nuestro objetivo. Por eso Esdras lo comprendió. Él debe ser nuestro norte. Él debe ser nuestra piedra angular. Nuestro fundamento es Cristo en medio de esta crisis. No importa lo que suceda, no importa lo que pase. No importa lo que pasa a tu alrededor. No importa si te dieron o no te dieron bonos, si te dieron o no te dieron bolsa. Tu verdadera esperanza está en Cristo. Edifiquemos nuestro altar para el Señor. Olvídese de lo que está pasando alrededor, qué está pasando, lo que está pasando con la caja del Seguro Social, lo que está pasando en Estados Unidos, que si los ventiladores, olvídese de eso. Cuántas cosas se están mandando por redes sociales y muchos cristianos están comenzando a compartir esos malos mensajes. Olvídese de eso. Cierre sus oídos. Cierre sus oídos. Cierre sus ojos a lo que Satanás quiere que escuchemos, porque eso nos puede desviar de nuestro norte. Nuestra piedra angular es Cristo. Y recuerde, nuestro principal objetivo en estos momentos no es ver por mi hermano, no es ver por la iglesia, no es ver por la humanidad. Se escucha un poco egoísta, pero hermanos, este es el momento de velar por nuestras propias vidas personales. Olvídese de los errores de la iglesia. En estos momentos muchos han sacado errores de la iglesia. Sí, porque yo sé que la iglesia y que la iglesia no estaba unida. Olvídese de los errores de la iglesia. Vela por tu propia vida. Esto es individual. Cristo lo ha permitido para que usted entre a su habitación, cierre la puerta, te escudriñes a ti mismo y mire si verdaderamente tu altar estaba destruido. Hay que reconocerlo, nuestros altares estaban destruidos, nuestras iglesias no tenían tiempo de oración, no había una búsqueda genuina con Dios, pero Cristo es nuestra piedra angular. Cristo es nuestra piedra angular, Él debe ser nuestro norte, Él debe ser nuestro norte. Como tercer punto, Esdras capítulo 3, vámonos al versículo 10, lo leímos en antes. Le dije que tuviera su Biblia abierta allí, búsquelo conmigo. Versículo 10 del capítulo 3 de Esdras dice: y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas. ¿Y a quiénes pusieron? A los levitas. Interesante esto. A los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según las ordenanzas del rey David, rey de Israel. Esto había sido ordenado por el rey David. Ojo, David había dado instrucciones. Y aquí lo dice, según las ordenanzas de David, rey de Israel. David había dado instrucciones porque había ordenado, había hecho toda la organización del culto a Jehová. Y qué interesante es ver cómo la alabanza mueve a Dios a actuar a favor nuestro. Mientras preparaba esto, yo imaginaba qué pasaría si nosotros hiciéramos 24 horas de adoración y que nuestras casas se convirtieran en altares de adoración. ¿Se imagina usted cómo eso puede repercutir, en el mundo espiritual? ¿Cómo esto pudiera tocar el corazón de Dios si cada hogar se convirtiera en un altar de adoración? Esdras lo tenía claro y por eso puso a los levitas. Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf. Pareciera un poco contradictorio estas dos funciones, ¿no? Que mientras se construía se alababa. Mientras se construía el altar, se reedificaba el altar, se alababa. Pero no alababan cualquiera. Los levitas eran los encargados de la alabanza. Porque la alabanza tiene un efecto importante en medio de la crisis. Que en tu casa, más que Netflix, más que películas, más que series, se escucha alabanza. Que en tu casa, más que cualquier pelea, cualquier discusión, cualquier conflicto, que se escuche alabanza a Dios. Que suba al trono de la gracia.
Yo entro a mi cuarto, me pongo mis audífonos, yo le digo, Señor, tócame, es el momento. La alabanza es crucial en este momento, levantando altares de alabanza. Altares de alabanza. Yo no necesito ver un video, no necesito de repente escuchar una canción. Esa es una alabanza que salga de nuestro corazón, algo genuino que salga de nuestro corazón, porque la alabanza es importante para la reedificación de nuestro altar. Es importante, conéctate con Dios. La alabanza es un vehículo que te lleva directamente a la presencia de Dios. Es el vehículo perfecto que te lleva a esa presencia de Dios. La alegría no puede faltar en nuestros corazones. Parece contradictorio, pero no puede faltar en nuestros corazones, porque la alabanza produce alegría. La alabanza produce alegría. La alabanza, la mejor alabanza, la alabanza perfecta, es a través de la música. Y la música, hermanos, evoca emociones. Así que usted se imagina la música combinada con una alabanza a Dios. ¡Wow! Eso es tremendo. Únase con su familia toda la semana y comience a cantar a Dios. Si usted no sabe cantar, no importa. Si usted no sabe tocar una guitarra, no importa. Ponga un video allí, ponga una alabanza y comience a cantar a Dios. Porque la alabanza es pieza fundamental para la reedificación de nuestro altar. Y Esdras lo tenía claro. Muy importante, como cuarto punto, está en Esdras capítulo 3, desde el versículo 12 al 13. Debemos comprender que una reedificación jamás será inferior a una edificación. Ojo con esto. Una reedificación jamás será inferior a una edificación. Cuando Salomón construyó el templo a Dios, cuando lo dedicó, el Señor le dio una ordenanza a Salomón y le dijo: mi presencia debe estar en este templo todos los días, porque si mi presencia deja de estar en este lugar, yo enviaré desde lejos para que los opriman y para que este templo sea destruido. Y así mismo fue, lastimosamente. Es triste poder leer esto y ver la realidad de lo que sucedió. El templo de Salomón fue una infraestructura que hasta el sol de hoy todavía nadie ha podido construir. Se estima que en dinero de hoy en día pudo haber costado millones y millones y millones de dólares. Pero ese templo, por muy bonito que fue, ojo con esto, fue destruido. Porque un templo no sirve de nada si no está el dueño del templo ahí. Y esta es una enseñanza muy importante. ¿Cuántos de nuestros templos no tenían al Dios del templo allí? Al verdadero dueño de la casa. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Y esto es pieza fundamental para nuestra restauración. Esto es pieza fundamental para la reconstrucción de nuestro altar. Dice la Biblia, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas ancianas que habían visto la casa primera, sígalo conmigo, versículo 12. Vuelvo a leerlo. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Quiénes daban grandes gritos de alegría? Los jóvenes. Vamos a verlo ahora. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Yo me imaginaba ese momento. Los ancianos de un lado que habían visto, que habían sido parte de esa construcción cuando Salomón construyó el templo, que estuvieron en la dedicación de ese templo. Dos generaciones estaban allí y convergían al mismo tiempo. Pero estaban los jóvenes que no habían visto esa gloria pasada, pero estaban siendo testigos de la gloria presente y el esfuerzo de sus manos y el sacrificio había valido la pena. Dos generaciones estaban allí en el mismo lugar, siendo testigos
de la misma grandeza de Dios. No era cualquiera quienes lloraban, eran sacerdotes, ya retirados, y jefes de familias más viejos. Estos fueron testigos de las gloriosas conquistas antiguas de Israel. Hoy, Dios nos da una enseñanza. Olvidemos lo que queda atrás. Yo quiero hacer cosas nuevas. Yo quiero empezar de nuevo con mi iglesia. ¿Que nos habíamos desviado? Sí. Pero en realidad no es la palabra que debemos usar. En realidad lo que debemos usar, la palabra que debemos usar es me he desviado. ¿Que te has desviado? ¿Que tu familia se había desviado? Sí. Pero es el momento. Es el momento de volver. Olvidémonos de lo malo que pasó atrás y aún de lo bueno, porque Dios quiere hacer cosas nuevas. Los ancianos lloraban porque el país estaba en un estado desolado y reducido. Estaba desolado. El cautiverio, todo estaba en un momento crítico. Uno de los peores momentos de Israel fue este, hermanos. Y uno de los peores momentos de la humanidad lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo. Muchas muertes, muchas malas noticias, tantas cosas que se dan. Pero es en este momento en donde Dios nos manda a reedificar nuestro altar. Dios nos manda a reedificar nuestro altar. Esdras y Nehemías juegan un papel fundamental. Un papel fundamental. Ellos fueron los que condujeron a algunos de los que habían sido exiliados. Y qué importante fue este punto, porque Nehemías también jugó un papel fundamental para la reconstrucción de este altar, la reconstrucción de los muros. Y Dios quiere poner en nuestros corazones el deseo de reedificar nuestro altar. Lloraban porque el segundo templo estaría desprovisto de aquellas cosas que formaba la gran gloria eminente del primero. El arca, que era la Shequina, el Urim y el Tumim. Todo esto lo podíamos ver. Pero los sacerdotes lloraban porque este segundo templo estaría desprovisto de estas cosas que hablaba la ley. Y esto nos trae una enseñanza. La religiosidad nos estaba matando. Estaba destruyendo nuestra cristiandad. El Urim, el Tumim, la Shequina, sí, todo esto era importante. Estaba la ley. Pero solamente bastaba con que el Señor estuviera allí. Diría usted, pero Dios no se contradice. Eso es lo que decía en la ley. Pues miren lo que pasó con David cuando estaba desesperado huyendo, que llegó ante el sacerdote y le pidió comida. ¿Qué le dio al sacerdote? Le dio los panes de la proposición. Eso no se podía hacer. Y no solamente eso, sino que le dio la espada de Goliat. Eso no se podía hacer. Dios hace como quiera, con quien quiere. No hay un patrón para Dios. Dios no se ajusta a nuestros patrones. Dios no se ajusta a nuestros preceptos. Dios no se ajusta a nuestros ideales, a nuestra filosofía del por qué está pasando esto, ni todo lo que está sucediendo. Quizás estamos lejos de lo que en realidad Dios quiere hacer. Y eso es lo más triste para nosotros. Que nosotros debemos ser los que estuviéramos más cerca de la realidad de lo que está sucediendo espiritualmente. Pero me temo de que muchos estamos lejos de los pensamientos de Dios en esto. Yo le decía a Dios, Señor, yo estoy lejos de tus pensamientos, de lo que pueda suceder en esto. Por eso nunca me he atrevido a dar algún comentario en cuanto a esto, porque desconozco los pensamientos de Dios. Son muy infinitos. Dios no ve las cosas como nosotros las vemos. Dios la ve de manera diferente. Él la ve en un marco muchísimo más amplio. Nosotros solo podemos ver lo que está sucediendo en el presente. Dios puede ver mucho más allá. Y como no lo sabemos, no lo inventemos. Vayamos a las rodillas y reedifiquemos nuestro altar, que eso es lo que importa. Que cuándo esto va a terminar, no es lo que nos importa. Lo que nos debe importar es cuándo va a terminar nuestro estado
para que sea uno mejor. ¿Cuándo va a terminar este momento, este estado en que mi altar está destruido? Eso es lo que nos debe importar. ¿Cuándo esto va a terminar? ¿Cuándo vamos a volver a nuestras iglesias a cantar alabanzas? Yo le decía a Dios, Señor, se escucha difícil, pero no es lo que me importa en estos momentos. Porque ¿de qué me sirve regresar a la iglesia siendo el mismo? Necesito cambiar. Y si para yo cambiar tú tienes que prolongar esto, pues así será. Porque tiene que resurgir de esta crisis una iglesia santificada, una iglesia nueva, una iglesia diferente, una iglesia más cerca del mundo y no lejos del mundo, una iglesia más apegada, una iglesia más unida, todo lo que usted pueda decir, pero sobre todo, cristianos con altares reedificados. Es tiempo. ¿Cuándo vamos a disfrutar de nuestras alabanzas en la iglesia? ¿Cuándo vamos a abrazarnos los unos a los otros? Sí, hace falta, pero ahorita mismo lo que importa no es eso. No te desvíes del propósito. Tu objetivo principal es levantar tu altar, ser diferente, ser un mejor cristiano. ¿Sí? Para que entonces Dios haga lo que tenga que hacer. Eso está en su soberanía. Los casos se están aumentando, Señor. ¿Cuándo esto va a parar? Cuando Él lo decida. Mientras tanto, nosotros debemos ubicarnos en nuestro norte, que Él sea nuestra piedra angular. Reedifiquemos nuestro altar. Lo interesante de esto es que a la par, los jóvenes se alegraban de manera porque estaban convencidos de que en el segundo templo la gloria era mayor, porque dentro de sus paredes estaba el Salvador encarnado. Estaba el Salvador encarnado. Eso es lo que importa. En el templo de Salomón se estaban basando en las normas, en las leyes, pero todo eso había sido, el templo había sido desprovisto de todo esto, como le hablé antes, del Urín, del Tumín y de todo lo que la ley establecía. Este templo había sido reconstruido, este altar había sido reconstruido, no en base a una ley humana, como dice el apóstol Pablo. La ley dejó de tener efecto. Cristo la cumplió. Ahora Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. La muerte de Cristo nos trajo redención. Ahora tenemos un templo. No nos basamos en las normas humanas, en la ley humana. Nuestro templo lo único que debe tener es la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios, nuestros templos no son nada. Pero para que haya presencia de Dios, la iglesia que somos nosotros, debemos cambiar. Debemos ser diferentes. Olvídate de cuándo va a terminar esto. Olvídese de eso. De cuándo voy a salir de la casa. Que ya estoy cansado de estar aquí en casa. Que cuándo esto va a terminar. Cuándo extraño ir a la iglesia. Todos los extrañamos. Para todo es difícil. Pero no te desenfoques. Tu prioridad es reedificar tu altar. No nos olvidemos. Las redes sociales pueden jugar un papel fundamental para desviarnos del verdadero objetivo que Cristo quiere para nosotros. No es momento de criticar al uno, no es momento de criticar al gobierno, no es momento de criticar las decisiones de Donald Trump en Estados Unidos, no es momento de ver teorías conspirativas por aquí y para allá. Eso nos puede desviar. Nuestro principal objetivo, y Esdras lo tenía claro, mi principal objetivo es levantar el altar a Jehová. Tengo que reedificar mi altar. Este momento de crisis no puede pasar sin que tú no reedifiques tu altar. Eso es lo que importa en estos momentos, y eso quiero decírtelo claramente donde tú estés. Habían familias que sus altares estaban destruidos. Es el momento de levantarte. Reedifica tu altar. Él es el Dios de las generaciones. Y la gloria postrera de la reedificación de tu altar será mayor que la primera. Yo declaro sobre ti, cierra tus ojos ahí donde estás. Yo declaro sobre ti, declaro sobre tu familia, que tu altar será reedificado, pieza por pieza. Es el momento
de dedicar tiempo a tu altar. Es el momento de esforzarte. Esto no es perfección, esto es progreso. Día tras día, piedra tras piedra, comienza a reedificar tu altar. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya sucedido, no importa el dolor que haya causado a alguien en tu corazón, olvídate, reedifica tu altar. Mira, hermanos, en este tiempo yo he estado muy, pero muy abocado al tema de la salvación. En algún momento, todo lo que nosotros vemos en esta tierra dejará de ser importante. Y lo único valioso es nuestra salvación. Hice un estudio de mi propia vida, analizándome, meditando, y me di cuenta que estaba muy aferrado a este mundo. Esta crisis nos ha hecho ver. Esta crisis nos ha enfrentado a la muerte. Hemos visto muchas muertes. Y este es el gran mensaje de Dios para nosotros, que nos está diciendo: ¿estás preparado? Entonces reedifica tu altar. ¿Estamos preparados? Yo no sé usted, pero llega un momento en que estoy tan cansado y le digo a Dios: necesito, Señor, que tú aproximes tu venida. Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva, porque este mundo ya está corrompido. Y la corrupción es tanta, que los mismos seres humanos están matándose unos a otros, la creación de Dios. Pero es el momento de reedificar nuestro altar. Esdras lo tenía muy, pero muy claro. Y yo creo que usted lo tenga muy claro. Usted debe ofrecer holocausto primero. Ofrezca holocausto. Para levantar nuestro altar, ofrezcamos holocausto. Cimentemos nuestro altar en la roca que es Cristo. Recuerde, la alabanza es pieza fundamental para la reedificación de nuestro altar. Y por último, recordemos que la reedificación jamás será inferior a una edificación. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde usted está. Agárrese de la mano con su familia. Y es momento, más que de orar, de tomar decisiones trascendentales. Hoy vamos a hacer algo diferente. Abra sus ojos, no los cierre. Ahí de la mano con su familia. Tómese de la mano con su familia. Y yo creo que usted repita allí en voz alta. Con su familia, agarrado de la mano. Si usted está solo, no importa, ahí usted va a repetir. Usted va a repetir conmigo fuertemente: yo me comprometo a reedificar mi altar. Tomo la decisión de reconstruir mi altar paso a paso, piedra por piedra. Me comprometo con todo mi corazón a reconstruir mi altar en mi casa. Señor, me comprometo a serte fiel. Me comprometo a entender y a cimentar mi altar en ti, en mi roca. Me comprometo, Señor, a ofrecer holocausto. Me comprometo a ponerme a cuentas contigo. Me comprometo a que mi casa se convierta en un altar de adoración. Y me comprometo a edificar mi altar sin desviarme de este objetivo. Suelte la mano de su familia y levante sus manos allí, cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, yo te doy gracias por este momento, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tú nos das de poder recibir de tu palabra. Señor, gracias porque hoy tú nos has hablado
porque hoy tu presencia ha estado con nosotros. Reedifiquemos nuestro altar. Reedifiquemos nuestro altar. Es el momento, hermano, de que reedifiques tu altar. Es el momento de que vayas a la presencia de Dios y tomes decisiones trascendentales. Es el momento de que tu vida devocional se convierta en una prioridad en tu rutina, en una prioridad en tu vida. Es el momento de que dentro de tu rutina diaria, Cristo sea lo primordial. Cristo sea lo primordial. Oh, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, te alabo y bendigo tu nombre. Gracias, Señor. Allí con sus ojos cerrados, levante sus manos. Te doy gracias, Señor. Te exalto y bendigo tu nombre. Sabemos, Señor, que este momento será de bendición para nosotros. Saldremos diferentes. No nos queremos desviar. No nos queremos ir por otro camino. Queremos seguir viéndote a ti. Que nuestro objetivo seas tú. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te alabo y bendigo tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero darle las gracias a todos aquellos hermanos